En este episodio de The Happiness Journal hablamos con el Dr. Pablo Gómez, psiquiatra y autor del libro Entrena tu cerebro para ser feliz. Exploraremos herramientas basadas en la ciencia como la meditación y el mindfulness y profundizaremos en el poder transformador del perdón, la aceptación y la gratitud como pilares para una vida más plena y consciente. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal, esta comunidad de personas que creemos en la felicidad. Y este podcast siempre busca explorar la felicidad desde diferentes experiencias de vida y desde diferentes áreas de conocimiento. Hoy tenemos al doctor Pablo Gómez, quien es médico cirujano, psiquiatra, quien trabaja mucho la hipnosis en sus terapias y con sus pacientes y que además escribió un libro que se llama Entrenar el cerebro para ser feliz. Doctor Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a The Happiness Journal. Gina, muchas gracias a ti por la invitación, un honor y bueno, ojalá podamos compartir muchísimo para que las personas puedan ser más felices siempre. Esa es la idea, doctor, y justamente me gustaría preguntarle cuál es su concepto de felicidad y por qué le ha interesado tanto este tema. Yo creo que el tema de la felicidad es importante para todos, más allá de que sea psiquiatra, pero obviamente pues entenderás que en mi consulta privada constantemente estoy en contacto con el dolor y con el sufrimiento de las personas. Y pues una cosa que me di cuenta a través de la práctica clínica es que muchas personas, si bien pueden tener diagnósticos de enfermedades psiquiátricas como un cuadro depresivo, como un cuadro ansioso, pues muchas personas, y podría decir yo que la mayoría, realmente no tienen esos trastornos, tienen problemas como los tenemos todos, tienen dificultades, y más que estar deprimidos o ansiosos, que como te digo son enfermedades como tal ya dentro del ámbito de la psiquiatría, pueden estar nerviosos, pueden estar angustiados o pueden estar aburridos o pueden estar tristes y pues simplemente es porque están atravesando situaciones que no las manejan adecuadamente. Entonces, pues empecé a trabajar mucho desde esa parte psicológica con los pacientes. Obviamente, pues con los que sí tienen un trastorno psiquiátrico, muchas veces era necesario el uso de medicamentos, pero en otros casos yo veía que no, que la situación no era de medicamentos, que era una situación más de entender lo que estaba pasando, de entender la forma como el paciente se estaba relacionando con esa situación y cómo todo lo que se decía, todo lo que pensaba en torno a la situación con base en sus experiencias pasadas, porque pues todos tenemos experiencias pasadas que determinaron de alguna u otra manera cómo nos vamos relacionando en el mundo, cómo se va formando nuestra personalidad, pues que ese diálogo alrededor de la situación, ese diálogo interno y ese diálogo con respecto a lo que estaba pasando, terminaba siendo realmente lo que generaba dolor o infelicidad en los pacientes y pues de ahí como que empecé a tomar herramientas de la espiritualidad, de filosofías como el budismo, como el estoicismo, también pues dentro de mi religión, dentro de la religión católica, elementos que pues cuando los empecé a ver confluían, o sea, son religiones distintas, filosofías distintas, pero todas confluían en que pues en la vida vamos a tener dolor, que el dolor va a aparecer, que es normal que hayan experiencias fuertes que no queremos tener, pero que están ahí y que lo que nos genera realmente sufrimiento es la forma como nos relacionamos con ella. Y pues por instinto, por supervivencia, el cerebro relaciona desde la negación, desde la no aceptación. Entonces, pues se concluyen estas filosofías que el dolor, el sufrimiento en la vida obedece a la no aceptación de lo que está pasando, que realmente no son las circunstancias las que nos determinan, las que nos hacen sentir de una manera o de otra, sino la forma como yo escoja relacionarme con esas circunstancias. Entonces ahí empecé a desarrollar pues una cantidad de ideas y de manejo dentro de mis pacientes que pues se volvió prácticamente rutina a la hora de abordar un paciente y que es básicamente lo que hago en el proceso terapéutico con mis pacientes, más allá de que haya que medicarlos o no. Y pues de ahí surge también el libro. El libro, pues a la hora de evaluarlo, realmente tiene un continuo donde pues yo lo que voy haciendo es sanando el pasado del paciente y le enseño a cómo aceptar lo que está pasando en el presente con herramientas, con técnicas, y también le invito y le doy estrategias y técnicas para que pues pueda visualizar el futuro que quiere
y para que trabaje en ese futuro en el único tiempo real que existe, que es el presente. Entonces, de ahí todo el manejo que hago en la consulta y la relación y el interés por la felicidad. Y bueno, algún día me llamaron de Penguin Random House, la editorial, que les interesaba que trabajara con ellos en un libro, y se me ocurrió pues plasmar lo que yo hago en la consulta en ese libro, y pues en conjunto salió el nombre Entrena tu cerebro para ser feliz. Este libro, doctor, justamente es muy fácil de conseguir en internet. Yo lo conseguí muy fácil. ¿No? Para las personas que nos ven en Estados Unidos también lo pueden conseguir a través de las diferentes aplicaciones, pues por internet, como Amazon. Fue muy fácil conseguirlo y fue también muy fácil leerlo, doctor, porque aunque usted utiliza algunos conceptos que son obviamente más evolucionados con respecto a la psiquiatría, la neurociencia, es muy fácil de entender y además es muy útil todos los conceptos que usted maneja. Por ejemplo, algo de lo que me gustaría que habláramos es sobre la gestión de las emociones, que es algo muy importante para la felicidad, pero adicionalmente usted menciona en el libro algo que me llamó mucho la atención, y es que usted dice que los sentimientos son como la emoción que se piensa. Bueno, no sé si sea la mejor manera de decirlo, prefiero que usted no lo explique, y es como que a veces eh, nos dejamos llevar por la primera emoción que sentimos, que muchas veces es impulsiva o no la pensamos, no la digerimos, y a veces es muy visceral y a veces nos trae como problemas, o muchas veces no gestionamos esas emociones y se pueden convertir incluso en enfermedad. ¿Qué tan importante es ese manejo de las emociones en este tema de la felicidad? Con respecto a las emociones y a los sentimientos, hay no sé ya cuántas teorías y cada quien pues propone desde su punto de vista cuál es primero, cuál es después, en fin. Sí tenemos un problema grande hoy en día en regulación emocional. Las emociones desbordan a las personas y generan muchos problemas. Mm, digamos que las emociones son alarmas, no son buenas, no son malas, son simplemente unas reacciones bioquímicas, hormonales, que aparecen automáticamente en mi cuerpo, que yo las percibo en mi cuerpo, porque hay un estímulo que las genera, ¿sí? Y el estímulo no tiene que ser, pues, necesariamente nada malo. Yo puedo tener la emoción de la alegría, estar alegre, eh, y el estímulo fue algo que pues desencadenó eso, como también puedo tener miedo y también hay un estímulo, pero por eso te digo, no son buenas ni malas, simplemente hay estímulos. Esos estímulos entran por los sentidos, por los oídos, por la vista, por la piel, y esos estímulos llegan a una zona específica del cerebro que se llama el tálamo, que yo le digo que es como la torre de control que está pendiente de lo que entra y lo que sale, y esa información llega a la amígdala, que son unas glandulitas que tenemos por acá. Y las amígdalas, pues tienen esa información y tienen la capacidad de reaccionar para lo que ellas interpreten que está sucediendo. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que las amígdalas en la mayoría de las personas son muy exageradas y tienden a hiperreaccionar. Entonces tenemos una corteza prefrontal acá adelante que es capaz de, pues, regular la respuesta a la emoción. Y hay dos vías, esa es como una teoría de las que existe y pues me gusta mucho las dos vías. La vía rápida es cuando la emoción llega y la amígdala pues simplemente toma el control y reacciona, y es donde aparece lo que decías ahorita, que tal vez reaccionamos de la manera no adecuada, impulsiva, primitiva, gritamos, nos enojamos. La vía correcta sería que la información llegara a la amígdala la compartiera con la corteza y la corteza dijera, sí, estamos bajo peligro, reaccione, señora amígdala, o no, no es para tanto, para, respira y piensa lo que vas a decir. Eso sería lo ideal, lo correcto, pero eso requiere entrenamiento y es un concepto entonces que en la psicología se conoce como el secuestro de la amígdala, que lo popularizó Daniel Goleman, este psicólogo que escribió ese famosísimo libro de inteligencia emocional, donde él dice que a veces la amígdala lo que hace es que toma el control automático de todo lo que llega, de todas esas percepciones, no las comparte con la corteza y se apodera. Entonces viene la reacción violenta, el grito, el enojo, el sobresalto desproporcionado, y cuando pasa el tiempo ya sí interviene la corteza y es cuando nos damos cuenta que fuimos groseros, que dijimos lo que no debíamos decir, que tratamos mal a la mamá o a la pareja o a los hijos o que reaccioné mal ante un cliente.
y después pues viene el arrepentimiento ya cuando la corteza aparece. Entonces, eso es algo que se puede entrenar. La corteza prefrontal se puede entrenar y una de las mejores estrategias para pues, mejorar esa regulación emocional es la meditación. Cuando uno medita, meditaciones pues, que tengan evidencia científica como el mindfulness, como la meditación de la compasión, por ejemplo, que son las que pues, yo más postulo, eh, mi corteza prefrontal es lo primero que se enciende y se van encendiendo otras estructuras a la par que se van desactivando también otras o se van haciendo menos sensibles. Entonces, digamos que hay un equilibrio muy importante a la hora de meditar porque cuando yo medito, la corteza prefrontal que regula empieza a crecer, hay nuevas formaciones, se vuelve más grande, es como una especie de gimnasio para el cerebro. Pero también las amígdalas empiezan a volverse un poquitico más tranquilas, menos exageradas, menos gritonas. La meditación para mí es una excelente herramienta para la regulación emocional, siempre y cuando uno medite pues, de manera continua. Muchas personas creen que meditando 10 minutos una vez a la semana van a obtener todos los beneficios que en todas las redes sociales dicen que tiene la meditación. Todos esos beneficios existen, están demostrados, pero eso se logra con meditaciones adecuadas y con tiempos de meditación, o sea, sumar horas de meditación. Y ya lo otro me preguntabas, el sentimiento, sí. La emoción llega y la emoción tiene varias características. Es súbita, o sea, es automática, es hormonal, es instintiva, no está mediada por mi voluntad o por mi conciencia. El sentimiento sí. Por eso decimos que el sentimiento es la unión del pensamiento y de la emoción. Cuando yo ya me quedo cavilando alrededor de esa emoción que tuve, aparece un sentimiento. Pues el sentimiento es menos intenso, pero es más duradero en el tiempo, puede durar inclusive días o semanas. Esa es como la diferencia grande, pero entonces acá lo que hay que rescatar y lo importante es que todos podemos entrenar esa corteza prefrontal para tener más regulación emocional. De hecho, esa regulación emocional nos permite, de alguna manera, hacer mucho más fácil el enfrentarnos a situaciones dolorosas y difíciles. Doctor, algo que me llamó mucho la atención de su libro es que es muy interactivo. A medida que uno va leyendo, uno va encontrando unos barcodes, unos códigos de barra que lo van llevando a uno a videos de su canal de YouTube con justamente esos ejercicios de meditación. La meditación de la compasión es una meditación que me parece supremamente hermosa y que usted además la tiene como en una versión de 10 minutos y también tiene una versión más larga para a medida que uno se va entrenando, porque no es tan fácil para muchas personas hacer esos ejercicios. Es fácil, podríamos decir que es fácil meditar, pero a veces tenemos como un poquito de miedo porque no sabemos realmente qué es meditar. O sea, tenemos como una expectativa de que meditar es poner la mente en blanco y realmente es más como buscar esa atención consciente en ese momento. ¿Nos podría hablar un poquito más con respecto a la diferencia entre la meditación mindfulness, la meditación de la compasión y sé también que usted tiene una meditación de la gratitud? O sea, ¿cuál sería como esas diferencias y cómo una persona que nunca medita de pronto cómo se podría iniciar en ese ejercicio de la meditación? Bueno, lo que decías del libro y la forma de interactuar con el libro es porque, bueno, el canal de YouTube surge inicialmente porque en la consulta yo necesitaba que los pacientes aprendieran a meditar o a respirar y no me alcanzaba el tiempo y se me ocurrió pues montar un canal para que mis pacientes accedieran a los ejercicios, pero el canal cogió mucha fuerza. Entonces, pues se me ocurrió dentro del libro, como es parte del proceso que hago con el paciente, pues no solamente escribir y plasmar en letras los ejercicios, sino que el paciente tuviera la posibilidad de ir a practicar simplemente escaneando un QR y eso pues también hace que el libro sea pues, mucho más fácil de leer, digámoslo así. Y además un libro práctico, porque también tiene pues, ejercicios y una cantidad de cosas que se pueden ir haciendo en la medida que se va avanzando en el libro. La meditación, la palabra meditar viene del latín meditari, que quiere decir observar o contemplar, solamente eso. Y la historia arranca 1500 años antes de Cristo, por allá en la India, en unos libros, que son los libros como base de la religión del hinduismo, que son los libros Veda, donde ya aparecen ciertas descripciones de lo que es estas prácticas como las conocemos hoy. Pero yo digo que la persona que lanza el estrellato de la meditación es Buda, el príncipe Siddhartha. Él tiene, pues, dentro de su formación, todos estos conceptos de los Vedas y empieza a practicar la meditación, pero la lleva al extremo desde el ascetismo, que son prácticas muy dolorosas, de aguantar hambre, de posiciones incómodas.
Y a medida que va avanzando se da cuenta que no hay que hacer eso tan horrible, o sea, que no hay que vivir como un príncipe, pero tampoco aguantar hambre, y busca ese justo medio y encuentra en la práctica de la meditación, la fue llevando y la fue convirtiendo pues en su propio estilo, lo que en Oriente llaman la iluminación, o el fin, o pues para nosotros sería el fin del sufrimiento, que era lo que te decía ahorita con respecto a cómo nos relacionamos con los eventos. Entonces, de ahí, de la India, Buda empieza a tener muchos seguidores, eso pasa a China, allá se convierte en el Chan budismo y se hace fuerte la práctica de la meditación cuando llega al Japón. La palabra Chan budismo la convierten en Zen budismo y aparece dentro de la filosofía budista Zen un concepto que se llama el Zazen, que quiere decir meditar sentado. Meditar sentado entonces se vuelve la base central del budismo Zen, o sea, es lo que hay que hacer, es lo más importante siempre, meditar sentado, y eso significa Zazen, meditar sentado. Entonces, ya la meditación, cuando pues, nos informamos de toda esta práctica oriental, ellos tienen dos conceptos, shamatha y vipassana, ¿sí? Shamatha significa aquietar la mente y vipassana, ver con claridad. Entonces, cuando uno medita, pues aparecen las dos cosas, en unas meditaciones unas cosas más, en las otras. Entonces, shamatha, que significa aquietar la mente o silenciar la mente, se logra cuando enfocamos la atención en algo, ¿sí? Como por ejemplo en la respiración, o mucha gente observa una vela, la llama de la vela, o los budistas se ponen un puntico negro en la pared y se quedan mirando el puntico, solamente respirando. Entonces, eso es aquietar la mente, como callar la bulla de tantos pensamientos. Y ya la otra parte que es shamatha es la parte introspectiva, que estoy sintiendo, que por qué pienso así, cómo me relaciono con estos pensamientos. La meditación, entonces, mindfulness no es propiamente una meditación. Mindfulness es una palabra que acuñó un médico, un biólogo en los Estados Unidos que se llama John Kabat-Zinn, porque él ya venía practicando meditación porque la meditación llega a los Estados Unidos por un monje japonés que su apellido era Suzuki, en San Francisco, y montó un centro de meditación. Y pues mucha gente empieza a ver los beneficios de la meditación. John Kabat-Zinn practicaba la meditación y veía que los pacientes que trabajaban la meditación, tenían menos estrés, manejaban mejor el estrés. Había otro doctor previo, que fue el doctor Benson, que también estudió mucho la meditación como una forma de reducir el estrés. Y John Kabat-Zinn tiene el mérito que todas estas prácticas japonesas las convierte en algo que se volvió mundialmente famoso, que es el mindfulness. Él acuñó ese término y dijo que no había que meditar en posición de loto, ni hacer las posiciones de las manos, que son los mudras, que simplemente con la práctica de la respiración, de la atención en el momento presente, pues se generaba esa respuesta de control del estrés, y eso se volvió un programa de 8 semanas que se volvió pues algo viral. O sea, todo el mundo quería hacer ese programa, las empresas compraban entrenamiento en mindfulness, y de ahí sale el mindfulness. Hay muchas formas de hacer mindfulness. El más común y corriente es simplemente sentarse con los ojos cerrados a poner la atención en el acto de respirar, sentir el aire que entra y que sale. Y cuando uno medita, mitos de la meditación, uno, que hay que poner la mente en blanco, es imposible, no se puede poner la mente en blanco, se pone la atención en algo. Por eso decimos que nosotros, que no estamos buscando la iluminación ni trascender, lo único que hacemos al meditar es simplemente poner la atención en algo, y eso es un entrenamiento para el cerebro, para todas esas estructuras. Cuando yo empiezo a meditar, lo normal es que por más que intente poner la atención en la respiración, mi mente se vaya, se desvíe hacia otro pensamiento, y la clave está en darme cuenta que me fui y volver. Entonces, cada vez que yo me dé cuenta, cuando estoy meditando, que me fui y vuelva, entre más vuelva, mejor estaba haciendo la meditación. ¿Sí? El acto de volver es lo importante. De hecho, los monjes, si tú te entrenas con un monje, él te va a decir cada cierto tiempo cuando estás meditando, si estás pensando en algo, vuelve. Si estás pensando en algo, vuelve. Y eso es lo más importante que hay que hacer. Eso sería lo más básico de un mindfulness. Hay una forma que se llama escaneo corporal, que es la misma posición, sentado, respirando, y llevo la atención a los dedos de los pies, a los tobillos, a la rodilla. Entonces voy haciendo un escaneo de mi cuerpo, pero ahí estoy en el momento presente. No estoy permitiendo que llegue ese vagabundeo mental, sino que estoy haciendo el escaneo, centrándome en el momento actual, percibiendo qué está pasando en cada parte de mi cuerpo. Eso es otra forma de entrenar la atención. Hay mindfulness caminando, y hay una cosa muy particular que es el mindfulness de la cotidianidad.
O sea que uno no tiene que irse para un monasterio a meditar, uno puede meditar todo el día, en todo momento, por ejemplo, a lavarse los dientes. Yo puedo hacer mindfulness prestando atención a lo que estoy haciendo, a sentir el agua, el olor de la crema dental, el roce del cepillo en mis dientes, el aroma que queda en mi boca, todo eso es mindfulness, estar ahí. Porque yo podría estarme lavando los dientes y estar pensando en qué ropa me voy a poner o la tarea que tengo que hacer más tarde. Entonces, ese es el mindfulness de la cotidianidad también. ¿Listo? Digamos que eso a grandes rasgos es el mindfulness. La meditación de la compasión se vuelve muy famosa porque dentro de la neurociencia aparece una figura también muy importante que se llama Richard Davidson, trabajaba en Wisconsin, en la universidad, investigando cerebros de personas con depresión y ansiedad a través de neuroimágenes, y un día llega el Dalai Lama, lo conoce, y el Dalai Lama le propone que por qué en vez de estudiar depresión y ansiedad, porque no estudia personas que trabajan la compasión, la benevolencia, la empatía, y el Dalai Lama le ofrece monjes para que los estudie, y en las resonancias el doctor Davidson se daba cuenta que estos monjes eran capaces de activar la corteza prefrontal y de disminuir el tamaño de las amígdalas y de activar la ínsula y activar el cíngulo anterior, una cantidad de elementos neuroanatómicos que tienen una relevancia muy importante para la ansiedad, para el control de las emociones y sobre todo para generar realmente dentro de mí sentimientos de bondad, de empatía y de compasión. Entonces el doctor Davidson pues, se da cuenta de esto y le pregunta al Dalai Lama si eso que los monjes hacen se puede entrenar, y él le dice que sí, y montan un programa de entrenamiento de 1 hora al día durante 2 meses con personas comunes y corrientes, y pues empieza de ahí en adelante una cantidad de investigaciones que muestran cómo la meditación de la compasión pues tiene una parte que es mindfulness. Al principio en la meditación de la compasión uno lo que hace es centrar la atención en la respiración, después en el corazón, pero es muy bonita, como lo dijiste ahorita. E invito a todos a que la busquen y que la empiecen a practicar, porque además de ser muy bonita, yo digo, y lo puse así en el libro, es como la mano de Dios en un frasquito. Así decía mi abuela, y de verdad funciona impresionante. O sea, te mejora la ansiedad, te mejora la depresión, te vuelve una persona menos irritable, más tranquila, más compasiva, más benevolente, menos crítica, y de verdad te genera como ese sentimiento de ayudar a los demás. En Oriente la compasión no es como la entendemos nosotros, para nosotros la compasión es la lástima. En Ujú. el Oriente, la compasión es la conciencia del sufrimiento. El sufrimiento existe, voy a tratar de no sufrir yo primero y después voy a ayudar a todo el que pueda que no sufra. Por eso, si te acuerdas, la meditación dice que yo pueda ser feliz, que la vida me sonría, que tenga salud, que esté libre del sufrimiento, que los logros que conquiste sean duraderos y estables, que pueda conectar con la esencia de mí mismo y que la paz y el amor habiten en mi corazón. Y esos sentimientos que primero van hacia mí, después se los voy pasando a alguien que quiera, a alguien neutro, a alguien que no quiera mucho, y después a toda la humanidad. En la tradición, entonces, al final, cuando hacen la meditación, dedican el mérito. Dedicar el mérito es esa bendición, esos beneficios que yo obtuve de esta práctica. Quiero que toda la humanidad los pueda tener. ¿Sí? Eso es muy bonito, pues, desde la tradición, pero, repito, John Kabat-Zinn hizo algo muy, muy interesante, y es que volvió toda esa parte religiosa, ritualística de Oriente, dijo, muy bonito, pero los beneficios se logran sentados en una silla común y corriente. No hay que irse para el Tíbet, ni hay que hacer retiros, ni hay que meterse en una cueva. Se puede hacer. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre las dos meditaciones, mindfulness y compasión. Usted en el libro relata muchas herramientas que nos pueden servir para entrenar el cerebro, para estar presentes, para estar más atentos, para reconciliar pasado, futuro y presente, que a veces estamos muy en el pasado o a veces estamos muy preocupados por el futuro y el presente no lo habitamos, muchas veces no lo habitamos, y ahí también hay como una especie de gap que se hace y que permite que las personas terminen experimentando más el sufrimiento y la infelicidad que la misma felicidad. Y hay varias cosas que usted menciona, no solamente en su libro, sino en sus redes sociales, que me parece muy interesante. Usted habla de el ego, de que el ego no es el enemigo, que el ego hay que saberlo controlar para beneficio propio, que hace parte importante de nuestra identidad también. Usted habla de la importancia de no, de la
O sea, todos procrastinamos de alguna manera, pero no procrastinar eso que deseamos profundamente desde el corazón. Habla también de la gratitud, habla de la importancia de hacer ejercicio, y hay una cantidad de herramientas, las herramientas que usted propone en sus redes sociales y en sus libros son muy valiosas. Yo tuve la oportunidad también de hacer mi propia experiencia con el abrazo de la mariposa, que me pareció muy bonito. Y la idea de la invitación a todas las personas que nos ven hoy en este podcast es a que entren a sus redes sociales, que ojalá consigan el libro y que puedan explorar toda esa cantidad de herramientas que hay al servicio de nuestra propia cotidianidad, que no necesitamos cosas muy, digamos, como extremas. No necesitamos equipo de ninguna clase, que es simplemente nosotros mismos conectar con nuestro ser para estar más presentes y disfrutar de lo que estamos viviendo. ¿Nos podría hablar un poquito, por ejemplo, de esos, bueno, yo los voy a poner entre comillas como enemigos de la felicidad? De pronto como, digamos, la baja autoestima, la procrastinación, algunos de esos aspectos que usted menciona en su libro. Esas cosas que nos previenen de ser felices o que nos alejan de ser felices. Yo creo que el enemigo tristemente está con nosotros siempre y es nuestra mente. Por eso el libro tiene pues una premisa importante y es que para ser feliz la clave es tener una mente entrenada. Y una mente entrenada es simplemente una mente atenta. ¿Pero atenta a qué? Atenta a ese flujo continuo de pensamientos que siempre está pasando por nuestra cabeza. Entonces, los pensamientos que aparecen dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente, son pensamientos que aparecen automáticamente. Nosotros generamos pensamientos continuamente a través de una red de neuronas que se llama la red neurológica por defecto. Y esos pensamientos de esa red aparecen principalmente cuando estamos divagando, cuando no estamos pensando en nada. Por eso te decía ahorita, por ejemplo, en el mindfulness, a lavarnos los dientes. En teoría nos estamos lavando los dientes, deberíamos tener la atención en eso que estamos haciendo y mentiras. Eso ya es un acto automático y estamos pensando en lo que me hizo el novio la semana pasada, o en lo que me el grito del jefe de ayer, o estoy pensando en qué miedo el examen de mañana o qué tal que me enferme. No habitamos el presente. Entonces, esos pensamientos los produce esa red constantemente cuando principalmente estamos divagando. Y allá donde tú estás en Boston, en la Universidad de Harvard, hicieron un estudio donde mostraron que esa red está activa en general el 45% del tiempo, ¿sí? Y que esa red, de hecho el artículo se llama así, una mente divagante es una mente infeliz, porque cuando estamos divagando, pues nuestra mente va a esos pensamientos dolorosos y tristes del pasado y de miedo del futuro, y eso libera, eso es un estímulo, como hablábamos ahorita de emociones y de sentimientos, eso es un estímulo que libera neuroquímicos que me hacen sentir mal. Entonces, ¿por qué digo yo que la clave de la felicidad es tener una mente entrenada? Porque a todos nos han pasado cosas y a todos nos van a pasar. Entonces, las que ya pasaron, pues tenemos que estar en paz con ellas. Por eso en el libro empezamos por ahí, vamos a sanar el pasado. Todo eso que nos hicieron, que nos dijeron, que nos duele, pues todavía sigue habitando ahí, aunque yo desde mi mente consciente diga que ya lo perdoné. Por eso yo hago pues uso de la hipnosis y de la técnica del EMDR para ir a sanar realmente esas cicatrices que están instauradas en la anatomía de nuestro cerebro y que están ahí como policías a toda hora para avisarnos del dolor, de lo que nos pasó con referencia a cualquier situación que medio se parezca en el momento actual. Entonces hay que ir a sanar ese pasado y estar atento a mis pensamientos, porque pues mis pensamientos yo los puedo escoger y eso es clave. Cuando yo entreno respiración, meditación, aparece la capacidad de observar los pensamientos. Eso lo llamamos metacognición, pensar en lo que estoy pensando. O sea, no solamente meterme en el pensamiento, como lo hacemos automáticamente, me llega el pensamiento y me monto en él y hago un drama y una tragedia y me victimizo, me muero de miedo por el futuro. No, observo mi pensamiento y puedo decir, bueno, esto sí es verdad, esto sí es cierto, esto voy a seguir llorando por esto, esto ya pasó, ¿cómo lo resuelvo? Y le puedo decir a mi mente, dame otro pensamiento. Y de esa manera yo puedo escoger cómo sentirme. Por eso te decía que no es lo que pasa lo que nos genera dolor, sino la forma como nos relacionamos con lo que pasa.
Hay una definición de la felicidad que dice que para ser felices tenemos que estar en paz con el pasado, fluir con el presente como se está presentando, o sea, eso se llama aceptación, que es lo contrario a la resistencia, y ver el futuro con optimismo y trabajar para construir ese futuro. Entonces, fíjate que no es felicidad cuando tenga la casa, cuando tenga el carro, cuando tenga el título. No, uno siempre puede ser feliz a pesar de que a veces hay situaciones adversas, que no se trata de negarlas, no se trata de ese optimismo, positivismo falso que a veces postulan en redes sociales, no, es ser conscientes de que en la vida hay dolor, pero también si hay dolor por una situación, esa situación se puede manejar o no. Esa situación depende de mí o no. Si depende de mí, ¿qué estoy haciendo para cambiarla? Y si no depende de mí, ¿cómo hago desde la aceptación para minimizar daños y fluir lo mejor posible con esto? Incluso, aunque suene muy romántico, sacar el lado positivo de lo que pasó. Porque pues uno se puede parar desde cualquier ángulo a ver las cosas y podría haber un aprendizaje incluso dentro de muchas cosas malucas, dolorosas. Entonces, básicamente, herramientas importantes, la respiración, aparece, hay una frase que yo menciono mucho en mis redes y en el libro aparece, eh, la respiración, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Por eso sabemos que ciertas técnicas de respiración nos pueden ayudar a regular esa respuesta emocional, ¿sí? A entrar en calma, a relajarnos, a inducir el sueño. Si exhalamos despacio, estamos acariciando, para decirlo de una manera poética, la rama ventral del nervio vago, que es la que nos produce la activación del sistema nervioso parasimpático, nos tranquiliza, nos relaja. Entonces, las técnicas de respiración son una herramienta muy poderosa para pues, regularnos emocionalmente, para entrar en periodos de calma, la meditación que ya hablamos, el ejercicio libera endorfinas, libera dopamina, libera serotonina, entonces todo eso nos da felicidad. Eh, ¿Alguna práctica para trabajar el perdón? Porque es que si yo vivo amargado y triste porque me hicieron, me dijeron, a mí me trataron, todo ese pasado, pues mi mente se va para eso, mi mente es adicta al dolor, a la mente le encanta victimizarse, entonces ahí sufro, por lo que decíamos ahorita de la red. Me quedo ahí pegado, estancado y libero químicos que sufren, pero venga, es que eso ya pasó hace 10 años y usted todavía sigue recordando eso. Cada vez que lo recuerde, lo vive igual desde la neuroquímica y por eso hay dolor y sufrimiento. Entonces, sanar el pasado es importante. Para vivir en el presente, la respiración, la meditación es clave. La gratitud para mí es fundamental. Ahorita me preguntabas por la gratitud. La gratitud tiene estudios, eso es increíble. Pues cuando yo estudiaba psiquiatría, obviamente nunca me enseñaron pues, que la meditación iba a servir, o que la compasión iba a servir, o que la empatía iba a servir. La gratitud tiene estudios que muestran que las personas que son agradecidas viven más tiempo, tienen un mejor sistema inmunológico, tienden a ser personas más felices, más resilientes, o sea, tienen más capacidad no solamente de afrontar el dolor, sino de salir fortalecidas del dolor. Entonces, la gratitud también es una práctica, hay muchos ejercicios, en el libro aparece el diario de la gratitud, el frasco de la gratitud, la meditación de la gratitud, que es muy, muy bonita. En fin, eso también son herramientas. Y finalmente, pues también se trata de aprovechar el momento presente para construir el futuro que quiero. Y la visualización está demostrada que funciona muy bien. Entonces, saber visualizar en qué estado mental debo estar yo para que realmente esa visualización tenga un impacto dentro de mi mente no consciente y qué estrategias desarrollar para trabajar en el día a día a través de un sistema para acercarme cada vez a eso que quiero, y eso también le da sentido y propósito a la vida. Y no estoy hablando solamente de alcanzar metas económicas o financieras, que son importantes en el plano terrenal, eso se necesita y ayuda, pero que esas cosas de pronto son más ligadas a la felicidad hedonista, pero hay otra felicidad que es más la del alma, la del ser, la del propósito, la del ser humano, que pues para mí es clave el servicio. O sea, ¿cómo encuentro yo? Por eso en el libro terminamos con el Ikigai también. Sí. ¿Cuál es mi propósito en la vida? El servicio. Bueno, entonces, ¿en qué soy bueno para poder servir? Y si eso, pues de alguna manera me ayuda económicamente, qué bueno, pero si no, pues por lo menos practicarlo, pero precisamente por eso, por mi propósito, por mi esencia como ser humano aquí en la Tierra. Ujú. Y usted cuando menciona todo esto de la visualización, usted dice momentos específicos del día donde es más efectivo hacer esos ejercicios de visualización.
y creo recordar en la mañana y también en la noche, que esa tiene una razón de ser porque hay como unos estadios, digamos, como del sueño, por ejemplo, en la noche, unos estadios del sueño que cuando nos estamos acercando como a esos niveles, logramos tener como una visualización más efectiva, digámoslo así. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Pues los estudios muestran, y por eso se hace entrenamiento deportivo de alto rendimiento con visualización, por ejemplo, porque se ha visto que cuando una persona visualiza realmente bien, se activan las mismas zonas motoras del cerebro como si la persona estuviera practicando en la vida real lo que estuviera haciendo. Por ejemplo, yo puedo visualizar que estoy haciendo un golpe de tenis y en mi cerebro se vería reflejado en la parte anatómica lo que pasaría si yo de verdad estuviera en una cancha haciendo ese golpe. Entonces, de ahí se han pegado muchísimo para hacer estudios y trabajos en visualización y en entrenamiento deportivo, porque realmente sí funciona. La visualización, de pronto hay personas escépticas al tema de la visualización y tiene que ver de pronto con el tema fue muy mediático de ese libro El Secreto y de la Ley de la Atracción, que pues nos proponían que si cerrábamos los ojos y visualizábamos un Ferrari y una mansión, pues eso iba a aparecer ahí mismo. Y no es así. La visualización, hay un neurocirujano que murió el año pasado, que trabajó muchísimo la compasión, que de hecho montó el Centro de Investigación en Stanford, se llama el doctor James Doty, murió el año pasado. Y tiene dos libros, uno se llama La tienda de magia, se lo recomiendo a todos, y tiene un segundo libro que se llama Tu mente es mágica. Y en el primer libro él cuenta su historia de niño con muchas dificultades, cómo pues, logró utilizar la visualización, porque se la enseñaron, y cómo consiguió todo lo que consiguió en la vida a través de esa práctica, pero ya como neurocirujano en su segundo libro, ya dice, bueno, ya les conté esto y para los que no crean, como neurocirujano les voy a explicar qué es lo que pasa en el cerebro cuando usted visualiza. De hecho, el libro empieza con una frase muy fuerte, dice, usa una palabra poco vulgar, dice, a usted le interesa un culo al universo. O sea, a usted le importa un carajo al universo. ¿Listo? Y dice después, pero eso es bueno, para que usted no piense que adquirir cosas, que las cosas le lleguen, que la visualización funcione, que eso no depende pues de una fuerza superior, ni del universo, ni de la energía, de la física, o de Dios si se quiere. Dice, simplemente esto pasa porque usted, a través de un pensamiento, decide qué quiere y cuando realmente lo desee y lo impacte dentro de unas estructuras de su cerebro, que es la mente no consciente, pues se van a empezar a activar una cantidad de redes de neuronas y de circuitos que va a hacer que usted se vuelva más activo, que sea más proactivo, que empiece a haber más oportunidades, que, en fin, que aparezcan una cantidad de cosas que le van a ayudar a que realmente esa visualización que usted está haciendo funcione. Entonces, él propone que uno para poder visualizar tiene que estar en calma. Y por eso él dice, pues, o él enseña a visualizar después de las meditaciones, y sería una forma de hacerlo. Por eso también yo explico mucho en las redes que una cosa es visualizar, otra cosa es la hipnosis y otra cosa es una meditación. Porque en las redes sociales uno puede encontrar meditación para alcanzar el futuro que deseas. Entonces, esa meditación no es una meditación, sino que es más una visualización guiada o de pronto hasta una hipnosis. En la pregunta que me hacías, los dos estadios donde yo practico la visualización son dos momentos del día donde automáticamente estamos en estados alterados de conciencia que podríamos llamar estados hipnóticos o de relajación muy profunda. En este momento estamos hablando y las personas que nos están oyendo, posiblemente si están atentas, están en una onda cerebral que se llama beta, es la mente consciente, pero cuando vamos a la cama y cerramos los ojos y nos relajamos ya entramos en alfa. Y si seguimos relajándonos casi a punto de quedarnos dormidos, estamos en teta. Pues entre alfa y teta es un momento idóneo para visualizar, porque ahí estamos todo lo que estamos visualizando y sintiendo, se lo estamos mostrando a nuestra mente no consciente y por repetición eso se queda anclado ahí. ¿Ok? Ya después pasamos a delta y nos quedamos dormidos. Pasa lo mismo cuando nos despertamos. Cuando nos estamos despertando, simplemente lo que hacemos es que estamos en delta, pasamos a teta y después a alfa y después a beta. Entonces también cuando nos estamos despertando en ese estadio, que estamos entre dormidos y despiertos, visualizar también sería una alternativa o como lo enseña el doctor Doty después de las meditaciones. La visualización debe ser con base en lo que yo deseo realmente atraer a la vida y me encantó de los libros de Doty que él decía
que uno pues a la hora del té puede visualizar lo que quiere, adquirir lo que quiera, pero que tiene que haber una intención positiva y buena. Uno no puede visualizar cosas que le vayan a hacer daño a nadie y que además uno debería visualizar que lo que yo quiero atraer a mi vida, dentro de todo, lo económico, salud, espiritual, lo que sea, no solamente me ayuda a mí, sino que pueda beneficiar a muchas personas que tienen mucho más poder y que es mucho más fácil cuando uno tiene esa intención noble a la hora de visualizar. Hay muchos ejercicios para visualizar, hay muchas personas que me dicen que les cuesta visualizar. En el canal, sí, en el canal de YouTube y en el libro también aparece pues, la descripción de un video que es, yo lo denominé así, la Mind Movie, la película mental, que es un ejercicio donde yo puedo, a través de imágenes y diapositivas, generar una película de eso que yo quiero atraer a mi vida, que me va a servir en esos momentos de estados relajados o de alterados de conciencia, hacer esa visualización, apagar el celular donde tenía el video y quedarme dormido repitiendo esas imágenes. Es una forma muy fácil de visualizar y para mí es la herramienta más útil de visualización que he encontrado, que me ha ayudado a materializar muchísimas cosas en la vida. Doctor, ¿cuál sería como la diferencia entre visualizar y manifestar? Que sé que es un tema que usted también maneja, todo el tema de la manifestación. La visualización es la práctica juiciosa de mostrarle a tu mente no consciente a través de imágenes lo que quieres atraer a tu vida, ¿ya? Y si hablamos de visualizar, estamos hablando solamente de imágenes, pero a la hora de hacer pues una práctica adecuada no solamente serían imágenes, sino que también deberíamos meterle todas las emociones y todos los sentimientos posibles, ¿verdad? ¿Qué sentirías? ¿Qué olerías? ¿Qué emoción tendrías en tu cuerpo si ya estuvieras eh, en posesión de eso que estás visualizando? ¿Ok? Entonces, la práctica, digámosle, la práctica para adquirir algo sería la visualización. La manifestación es un nombre que a veces puede sonar maluco para las personas porque ya empiezan a pensar en esoterismo o lo mismo que te decía ahorita del secreto. Pues, la manifestación sería simplemente que ya en mi vida están apareciendo todas esas cosas que estoy visualizando, ¿cierto? Entonces, pues el término puede ser un poquitico maluco, pero simplemente visualizar es el ejercicio que hago y la materialización es cuando ya eso que estaba visualizando pues se plasma en mi vida, en un objeto, en un título, en la salud, en un bien X, básicamente. Para alcanzar la felicidad, bueno, algunos expertos en la felicidad como Arthur Brooks dice que es importante invertir en 4 aspectos de la vida, pues en la parte espiritual, tener como una conexión con un ser superior, encontrar como ese propósito o ese sentido de vida, las relaciones interpersonales y las relaciones familiares, o sea, que son cosas en las que todos los seres humanos deberíamos invertir porque eso nos puede generar unas sensaciones de más bienestar. Todo eso que él menciona genera como hormonas también en nuestro cuerpo que están relacionadas con la felicidad, serotonina, bueno, yo no me las sé todas, pero dice, por ejemplo, que cuando tenemos una buena relación con otras personas, pues se generan esas hormonas en el cuerpo y eso nos genera bienestar y que deberíamos trabajar más como en esos campos. Pero también hay hormonas que nos generan mucho malestar, como por ejemplo el cortisol. Y el cortisol está siempre presente como en las personas muy estresadas. ¿Cómo hacer para que, si usted nos puede explicar pues como un poco en simples palabras, cómo hacer para que nosotros mismos podamos producir esas hormonas que nos generan más bienestar y disminuir esas que no nos dan tanto bienestar? Sí, el doctor Arthur Brooks es un personaje muy importante en el tema de la felicidad, tiene su cátedra en Harvard, yo hice el diplomado con él de felicidad también, tuve la oportunidad. Y sí, de hecho, en la misma Universidad de Harvard está el estudio de los adultos, de desarrollo de los adultos, que es el estudio más largo que se ha hecho hasta ahora, 85 años aproximadamente lleva, y la conclusión es esa, que precisamente la felicidad no te la da el título, el dinero, que la felicidad, lo más importante después de 85 años de estudio, es que la felicidad la da la certeza de que tienes personas a tu alrededor con las que puedes contar, que generaste vínculos,
bien sea familiares o amigos, que no se necesitan cantidad, sino que tú sabes que están ahí cuando los necesites. Eso libera oxitocina, el vínculo con los otros libera oxitocina, que es la hormona del vínculo, de ese amor fraternal, de ese amor padre-hijo, y eso obviamente genera mucho bienestar. De hecho, la oxitocina es contrarreguladora del cortisol, que es la que genera estrés. O sea, mientras más oxitocina, más baja el cortisol. Eh, él habla de la parte espiritual, que pues no necesariamente tiene que ser ligada a una religión. La espiritualidad, como la veo yo, la religión es del hombre, la tierra, dogmas, la forma como yo me relaciono con un Dios, a través de doctrinas, a través de cultos. La espiritualidad lo aprendí de Roberto Pérez, que es un teólogo argentino. Me enseñó que la espiritualidad es la relación de mi alma con ese ser superior, que sea, que yo crea, y la forma como yo lo haga es individual, cada quien tendrá su forma. Entonces la espiritualidad también, claro, si tienes un buen vínculo desde la espiritualidad o vivir la espiritualidad también desde la religión, que también es posible, pues obviamente también te da paz, te da tranquilidad, baja el cortisol. Eh, él también te mencionaba de no solamente la relación espiritual, la relación con los otros, sino todo lo que me pueda a mí llevar a momentos de placer, que pues me da una felicidad transitoria, entonces aparecen esas hormonas que dijiste no sabías, pero que son básicamente la oxitocina, la dopamina, Serotonina creo que es la otra. la serotonina, obvio, sí, de hecho los antidepresivos funcionan principalmente recaptando serotonina, y finalmente los péptidos, ay, se me olvidó, cuando hacemos ejercicio liberamos Endorfinas. las endorfinas, gracias. Las endorfinas se liberan cuando hacemos ejercicio. Entonces son como las cuatro, ese es el cóctel de la felicidad químico y hormonal dentro de nuestro organismo. Entonces muchas actividades pues, nos pueden llevar a conectar con la felicidad. Si te fijas, si has estudiado, has oído hablar de las zonas azules, que son estos 5 lugares en el mundo que comparten pues esa característica tan curiosa, que es donde hay más centenarios, personas que han pasado de los 100 años, que no solamente son longevos, sino que además tienen pues, la salud perfecta, o sea, porque pues pasar de los 100 años, sí, todos hemos conocido al viejito que pasó de 100 años, pero que está ciego en una cama con un respirador, no. Estas personas en Okinawa, por ejemplo, en California también, en Grecia, que están en estas zonas azules, comparten muchas de estas prácticas. Entonces, la comunidad es súper importante, la espiritualidad es súper importante, el vínculo con un culto, compartir un culto es muy importante, la actividad física, porque no, son personas mayores, pero tienen una rutina diaria, o sea, son personas que salen a trabajar, que tienen oficio, muchos de ellos trabajan en granjas, en fincas, tienen sus animalitos, sus huertos, sus cultivos. Entonces, sí, todas estas cosas nos ayudan a ser más felices y, pues, clave, lo del propósito. Él lo menciona como un cuarto punto final y él habla del Ikigai cuando menciona eso. Dice, por eso en Oriente hablan del Ikigai. Lo que pasa es que muchas personas pueden llegar al consultorio ya adultas, mayores, 50, 55 años, ya con una profesión y me dicen, doctor, sí, yo soy abogado, pero yo nunca le encontré pues como sentido a la vida. Yo estudié esto porque me tocó, soy bueno, me va bien, vivo de esto, pero yo todavía quise ser músico, por ejemplo. O yo quise ser cocinero y en la casa me dijeron que no, que eso era un hobby. Entonces en el Ikigai en Japón, como para ellos lo más importante, que para mí también lo es el servicio. Ellos dicen, bueno, el propósito de mi vida tiene que ser con base en el servicio, y si yo voy a servir, tengo que ser bueno. Entonces, para ellos escoger su profesión, su oficio, su carrera, ellos dicen, pues me voy a dedicar a hacer algo en lo que yo sea bueno. Ese es el primer punto para escoger el Ikigai o el propósito de vida. En segundo lugar, aparte de que sea bueno, que me guste, porque no tiene sentido ser muy bueno cocinando, pero que yo me dedique a trabajar en la cocina cuando me aterra cocinar. ¿Ya? Entonces, en segundo lugar, que me guste, y en tercer lugar, que yo pueda con esto, que soy bueno y me gusta, ayudar a mucha gente. ¿Sí? Ahí ya tengo el propósito. En Japón aparece el último elemento y es que puedas vivir de eso económicamente. Entonces, muchas personas en este lado del mundo
lo que hacen es que de alguna manera, pues si bien ya están muy avanzados en sus oficios, en sus profesiones, ya tienen ingresos que derivan de esos oficios, pues lo que hacen es empezar a buscar la forma de que eso que los hacía felices, que les generaba propósito, pues lo puedan hacer así no tengan que vivir de eso, porque ya tienen de dónde vivir. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que es abogado, que me decía que él toda la vida quiso ser carpintero, que desde chiquitico le gustaba tallar la madera, pero que en la casa le decían que como le ocurría, pues que en la casa todos eran abogados y que él tenía una oficina de abogados como que carpintero. Entonces lo que hizo fue que ya una persona está próxima a los 60 años, hizo un curso de carpintería acá en una institución del gobierno que se llama el SENA, que da cursos para capacitar gente. Hizo un curso de carpintería, ha hecho varios niveles y en su finca tiene, pues adaptó como una pequeña oficina, sala, sí, como un taller de carpintería. Y lo que hace el señor es que se va en su camioneta por las veredas donde él vive y entra a las escuelas y lo que hace es que los muebles que están dañados, que están malos de los niños, pues él pide autorización para repararlos gratuitamente. Entonces él los monta en la camioneta, se los lleva para su finca, en su taller, él los lija, los pule, los pinta y los devuelve. Y él es feliz y ver la felicidad de los niños cuando se sientan en un escritorio bonito, bueno, eso me hace pleno, eso le encuentro sentido a mi vida con esto y no necesito que me paguen por esto, o sea, yo vivo de otras cosas. Entonces, esa es la forma como de alguna manera hemos eh, encontrado ese propósito de vida para muchas personas. Y así tengo como 3 o 4 casos. Tengo una niña que quería ser veterinaria y no pudo. Y hoy en día pues es diseñadora y lo que hace es que los sábados se va para una perrera pública de esos perritos que recogen en la calle y ella busca la forma a través de actividades de conseguir donaciones de cuido para llevarle a los perritos, busca quien los adopte, se va para allá y los baña, los les hace pues todo el lavado para que no tengan parásitos y demás. Y me dice, soy feliz. Entonces, entre semana trabajo en mi oficina, que también lo sé hacer bien y me gusta, pero los animales son mi vida y tienes espacio los sábados trabajando gratuitamente, pero es feliz haciendo algo que la llene y que le da propósito. Entonces, claro, mira que ese último paso que dice el doctor Arthur es fundamental, el propósito en la vida. O sea, uno levantarse sin saber para qué está viviendo debe generar muchísima infelicidad. Así es, doctor. Si usted tuviera que resumir en 3, 4, tal vez 5 elementos, el tema de la felicidad que usted le pudiera recomendar a la gente, como bueno, usted está muy ocupado, hay muchas distracciones, tienen muchas ocupaciones, pero si puede hacer estas 5 cosas al día, hágalas, que eso le va a ayudar para la felicidad. Bueno, yo empezaría con la mano en el corazón, evaluando qué situaciones del pasado constantemente están viniendo a mi cabeza, ¿sí? Y me generan dolor, rabia, angustia, deseo de venganza inclusive, ¿listo? Y buscar la forma de hacer una terapia para eso, hacer un ritual para eso y pues hacerlo bien, porque perdonar no es olvidar, perdonar es ser capaz de recordar sin dolor. Si cada vez que yo recuerdo me duele, o quiero desquitarme, o quiero vengarme, no funciona. Hay una frase de perdón que está en el libro que dice, hoy decidí perdonarte, no porque vinieras arrepentido a disculparte, o porque fueras consciente del daño que me hiciste. Hoy decidí perdonarte porque mi alma merece estar en paz. Entonces, mira, si yo no perdono, ahí sigue el dolor, ahí sigue ese fogonazo en el pecho. Entonces, sería lo primero que yo te diría de esas 5 cosas que me estás diciendo. Perdonar sería fundamental, estar en paz con el pasado, aprender de ese pasado y listo, ya pasó, saco la experiencia y para adelante. 2, la gratitud, trabajar la gratitud. Cuando yo decido ser agradecido, mi mente, es que mi mente no puede habitar 2 lugares al mismo tiempo. Yo puedo estar desde la queja, desde la carencia, desde la comparación, y eso me hace infeliz. Pero si yo me levanto y doy gracias porque puedo ver, porque acabo de dormir en una cama cómoda, porque mal que bien en la nevera hay 2 huevos para desayunar, cuando mucha gente no tiene eso, porque tengo un trabajo, porque mis hijos están vivos, en fin. O sea, la gente no se imagina todo lo que hay para agradecer, porque pues lo damos por hecho porque está ahí. O sea, ¿qué tal que un día te quedaras ciego? Nadie valora la vista hasta que
¿qué tal que pasara esto? O perder un brazo, por ejemplo. Entonces, la gratitud es otra herramienta súper importante para ser felices. Cuidar el cuerpo es importante, la salud. O sea, si yo no me puedo mover, si vivo lleno de dolor, si me tengo que tomar 45 pastillas todo el día, pues posiblemente sea mucho más complejo ser feliz. Habrá casos donde pues es inevitable y habrá que adaptarse a eso, pero en la medida de lo posible todos tenemos herramientas, están ahí disponibles, que todos, hasta por sentido común, las conocemos para cuidar de nuestra salud. Entonces, no fumar, no consumir drogas, no beber en exceso, hacer ejercicio, lo pondría ahí dentro de salud, pondría tercer lugar, ejercicio. Hay que hacer ejercicio y los estudios son muy benevolentes en lo poquito que hay que hacer de ejercicio. Nos dicen que con que hagamos 3 horas de ejercicio a la semana es apenas suficiente, pero yo los invito a que hagan más. Es que 3 horas es muy poquito, es que 3 horas es media hora de ejercicio al día. Y no, anteriormente pues hacíamos ejercicio todo el día en todo lo que hacíamos, trabajábamos en el campo, arriábamos animales, perseguíamos presas para cazarlas, teníamos que desplazarnos muchas distancias y todo el día estamos así, en un computador sentados, nos empezamos a oxidar, comemos muy mal, entonces la comida es fundamental. En estas zonas azules también la comida hace parte de esa longevidad, mínimo consumo de carbohidratos dañinos, comidas procesadas casi que cero, moderación con el licor. Entonces, cuidar el cuerpo sería otra herramienta muy importante. En tercer lugar, perdón, ya en cuarto lugar, pensaría yo en fomentar los vínculos, ¿sí? La socialización. Existe una palabra que no la conocemos mucho, que es la solitud, y suena raro, y está la soledad. Entonces, en esos estudios muestran que la soledad es tal vez más dañina que fumar cigarrillo toda la vida. ¿Listo? Que existe la solitud, que es cuando yo voluntariamente decido pasar tiempo a solas, porque quiero leer, descansar, reflexionar, y está muy bien, y esos espacios son buenos, todos deberíamos tener espacios de solitud, pero la soledad no escogida es la que enferma, y eso lo veo mucho en el consultorio. Nada más ayer una paciente me decía, doctor, es que estoy deprimida, me di cuenta que estoy muy sola, que mis hijas, que yo no les importo a mis hijas. Y era una señora que había criado 2 niñas que las adoptó. Y pues las hijas se casaron, se fueron del país. Yo siento que mínimamente pues deberían llamar a preguntarme cómo estoy. Y me siento muy culpable porque tal vez de alguna manera yo generé esa educación en ellas, o quién sabe qué generé yo, y yo no les importo. Y yo soy viuda, y yo no tengo más familia, y siento supremamente deprimida. Ahí es donde yo te decía al principio, de pronto no es depresión, de pronto son circunstancias, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, generar vínculos, bien sea con la familia, con los amigos, pero vínculos, vuelvo y te digo, no se necesita cantidad, sino calidad, pero que yo sepa que yo tengo con quién confiar. Yo si necesito algo, esa persona va a llegar a rescatarme, a ayudarme, a darme una mano cuando la necesite. Eso es súper importante también para ser feliz. De hecho, como te decía, es la conclusión principal de ese estudio de las personas en, en Harvard, en Boston. Y lo último, yo lo metería dentro de un mismo paquete y sería la parte espiritual con el propósito, ¿sí? Y va muy ligado a veces desde el servicio. El servicio tiene mucho que ver con la parte espiritual, el ayudar a que el otro no sufra, a que el otro esté bien. ¿Cómo yo a través de un servicio puedo hacer eso? ¿Sí? Y eso me conecta con mi parte espiritual, pero también le da un propósito a mi vida. Y nunca es tarde para eso. No importa que ya seas abogado, médico, eh, diseñador, lo que sea, siempre, a menos de que ya lo hayas encontrado en lo que estás haciendo, pues puedes explorar otras cosas y, repito, la clave, como nos enseñan en Ikigai, en qué soy bueno y qué me gusta para poder servir. Entonces, yo creo que ahí con esas 5 abarcamos pues bastante para que las personas vayan tomando nota y empiecen a revisar cuál área de estas que les acabo de mencionar no está tan bien, cuál se puede mejorar y de verdad empezar a hacerlo, porque pues una cosa es escribirlo y darme cuenta qué es lo que me falta y otra cosa es actuar para que las cosas pasen. Eso es súper importante. Así es, doctor.
Bueno, a todas las personas que les gusta este tema y que quieren saber más, especialmente las herramientas que el doctor propone, desde la psiquiatría, desde la neurociencia, desde la espiritualidad también, lo pueden encontrar en sus redes sociales. Vamos a dejar toda la información de sus redes sociales para que lo sigan y también la información del libro para que las personas que puedan lo adquieran, que de verdad que es una herramienta muy, muy poderosa para ejercitar el cerebro para ser felices. Doctor, muchísimas gracias por su generosidad, por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido todo este conocimiento. Y no, aquí nuevamente te doy las gracias y bueno, espero que toda esta información haya servido. Las herramientas están en las redes sociales, en mi canal de YouTube, están en el libro también. Así que muchísimas gracias por ayudarme a difundir esta información. Gracias a usted y gracias a toda nuestra comunidad en los Estados Unidos, en Colombia y en muchos otros países de Latinoamérica y de Europa que nos siguen, que nos ven. Gracias por los comentarios también que nos dejan, que de verdad nos animan a seguir hablando de este tema tan importante como es la felicidad. No olviden seguirnos y darle clic a la campanita también para que se enteren de los videos inmediatamente salgan. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.